¿Qué pasa, chavales? Bueno, programón que tenemos hoy porque las consecuencias o todo lo que ha venido detrás del partido son miles e innumerables, ¿vale? Efectivamente, centrocampista, ya tenemos. Florentino ya se lo ha dicho más o menos entre comillas a Xabi Alonso, que ya sabe con lo que va a contar para el centro del campo, porque confía perfectamente en que Xabi Alonso le va a sacar un rendimiento espectacular. Porque lo que vimos ayer de las cosas muy buenas que fue dejando el equipo, poco a poco trabajando con brotes verdes, lógicamente, sin venirnos arriba, hay que unir una figura que va a ser absolutamente excepcional precisamente para ese centro del campo, ¿vale? Pero lo que dejó el partido fueron probablemente cosas que no quisimos o son de esa parte del fútbol que no nos gusta tanto, pero que en definitiva también son necesarias para pulir un equipo, como es la lista de descartes, la lista de jugadores, la lista de nombres que en definitiva Xabi Alonso ya tiene preparada y que si no le ha pasado ya a Florentino, seguramente Florentino sabe perfectamente qué nombres van incluidos ahí, porque ayer quedó muy claro por dónde van los tiros. Por cierto, un Xabi Alonso que, como veis, no se ha dejado embaucar por efectivamente ese jugador que ahora jugaba una doble cara y que efectivamente se va a comer absolutamente todo el plan que tenía pensado. Pero bueno, vamos a seguir lógicamente hablando del tema, dando detalles, porque desde luego no es uno ni dos, sino probablemente más los que van a pulir el proyecto de Xabi Alonso saliendo del Real Madrid. No es solamente los que tienen que venir, sino los que se tienen que ir. Pero es que hay más cosas, porque hoy empieza ni más ni menos que la semana del fin de la presencia de los Negreira precisamente en el fútbol español, y vais a saber por qué. Es otra victoria de Florentino, porque sin la presión que ha hecho el Real Madrid probablemente todavía tendríamos presencia de los hijos del Negreirato en la actual competición, que todavía no ha iniciado, pero que iniciará a mediados de agosto. Luego también al jugador que vamos a perder por 3 meses ni más ni menos, y además dejadme que os diga que no es uno cualquiera, sino uno tremendamente importante. ¿Por qué? Porque se va al quirófano y lógicamente esto es para mencionar. Y luego obviamente el tema de Nico Williams, cuidado, porque el Barça, número 1, se los va a funar la UEFA esta misma semana. Número 2, y vais a ver por qué, número 2, el Athletic está dispuesto a fiscalizar cualquier mínimo paso o desliz que tenga el Barça en el fair play financiero. Y número 3, que todavía el Bayern le puede levantar al jugador, y cuidado que no es ninguna broma la oferta que han hecho, y esto viene de Inglaterra, de uno de los mejores informadores de fichajes. Así que vamos a ir poco a poco, porque desde luego lo que tenemos por aquí hoy es un programón espectacular. Y que no se me olvide, porque además vamos a empezar por ello, dejadme que os diga que efectivamente la roja lo cambió todo. Xavi se dio cuenta, y obviamente en la misma rueda de prensa, para que veáis cómo es el nivel de presión del Real Madrid, en la misma rueda de prensa anunció reunión urgente efectivamente con el señor Asensio. Así que ahí lo tenéis a Xavi en la rueda de prensa, lo vamos a ir escuchando y desmenuzando sus palabras, porque dejó cosas muy interesantes. Sala de prensa, con la rueda de prensa, mejor dicho, de Xabi Alonso. Xabi Alonso. Y el responsable de medios del equipo, Juan Andrade, quien va a moderar esta rueda de prensa. Tiene la palabra. Empezamos la rueda de prensa. Recuerden, mismo procedimiento, una pregunta por intervención, digan su nombre. Mismo procedimiento, una pregunta por intervención, y antes os debéis identificar. No, here, the first row. First row. Hola, Xavi, muy buenas. Buenas. Antonio Romero en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Uno de los problemas del equipo el año pasado es que los jugadores de centro del campo tenían problemas para llegar y hacer gol. Los 3 primeros goles en el partido de hoy han sido 3 centrocampistas en un partido que se complicó por la expulsión de Asensio. No sé si ha sido estas casualidades que tiene el fútbol, o que la semana de trabajo va enfocada también en que los centrocampistas pisen más área de lo que, por ejemplo, sin comparar, pisaban el año pasado. Bueno, muchas veces, muchas preguntas. El año pasado pasaban cosas, y ahora tampoco voy a decir que los 3 goles han marcado los entrenadores porque hemos trabajado eso precisamente. No me voy a poner esa medalla. Es por la calidad que han tenido, pero sí que hemos hablado que después de la expulsión que se juntaran, y que una vez que ya sobrepasamos podían incorporarse. No es algo que lo hemos hecho durante la semana, sino que lo hemos hablado en el cooling break, ¿no?
Efectivamente, el cooling break marca el punto pivotal, como dicen algunos, o el punto de referencia o el punto de inflexión del partido. El cooling break es cuando se retoca lógicamente la composición del equipo y ahí cambia todo, porque aún así el hecho de ir más para arriba hizo que en muchas ocasiones los jugadores del Pachuca se vieran en 1-1, en situaciones de 1-1, en situaciones de peligro, con Courtois, con la defensa del Real Madrid. Lógicamente asumimos riesgos, pero Xavi los tiene cuadrados y lógicamente ahí visteis cómo resultó. Darle un poquito de amplitud por fuera, con Vini y con Gonzalo un poco en última línea y que pudieran llegar, ¿no? Luego la calidad la tienen ellos, las definiciones han sido fantásticas, tanto la primera de Jude como la segunda de Arda, y nos ha dado en un momento, en un contexto complicado, ¿no? Porque en el minuto 7 te quedas con 10 jugadores y tienes que cambiar el planteamiento. Tienes que tener ese sacrificio defensivo, esa disciplina que creo que el equipo la ha tenido, cediendo un poco más el control al rival, pero sabiendo controlar el partido sin balón. Y sabíamos que una vez que recuperábamos podíamos salir, ¿no? Así han llegado los goles y nos ha dado pues esa confianza en lo que estábamos haciendo también después del descanso. Y el 3-0 ha sido muy importante por si encajábamos, como ha sucedido, para no tener que ir apretados. Por lo tanto, yo creo que es una victoria que nos refuerza mucho, en lo futbolístico, en lo anímico también, para competir en este campeonato. Hola, mister. Por aquí, Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Te voy a hacer una pregunta por la primera y por la segunda parte, por esa variación que has hecho de cambiar a Arda de sitio, que es cuando el Madrid se ha empezado a encontrar bastante más cómodo y ha salido tanto el primero como el segundo de los goles y habéis tenido un rato muy bueno. ¿Y cuánto de contento te pone ese rato y cuánto de preocupación te da el hecho de que Tibu vaya a tener que hacer 10 paradas y si lo achacas solo a tener un jugador menos? Probablemente el que hayamos tenido que defender un bloque tan bajo con uno menos es una consecuencia directa y hay que saber sufrir en esos momentos, hay que saber tener esa humildad para interpretar el momento, ¿no? Y creo que lo hemos tenido, ¿no? Haciendo 2 líneas de 4 con Vini un poquito más por delante, enganchando con él y luego saliendo con... Además, dejadme que os diga que lógicamente esto es importante porque al final se demuestra que hay un Real Madrid que también se sobrepone a los reveses, como por ejemplo es el verse con uno menos. O con Gonzalo, o con los 2 centrocampistas, la línea defensiva también han estado sujetando bien el área y luego con fases buenas de posesiones, ¿no? Ya te digo que es un partido más de leerlo en situaciones más que en planteamiento, porque lo que habíamos preparado antes del partido no era con 10, era con 11 y luego pues tal y como ha ido pues sacamos muchas cosas positivas y los 3 puntos sobre todo. ¿Qué tal, Rubén Cañizares? El otro día dijiste que el error de Asensio era evitable, no sé si vas a... Aquí es donde entra la cuestión más peleaguda y a mí me da pena por Asensio, pero es que esto es el Real Madrid, es que esto es así. Tan pronto estás en la nube, ¿vale? Porque anda que no hemos elogiado a Asensio, pero tan pronto estás también en el infierno. Y esto es así, 2 partidos, 2 errores, esto es el Real Madrid, amigo. Catalogarlo igual hoy. Sí. ¿Y qué ha pasado al final del partido? ¿Qué le ha pasado a Rüdiger y a Cabral? ¿Has calmado a Rüdiger? ¿Ha habido algún insulto racista hacia el jugador? Bueno, nos ha comentado algo Tony y apoyamos a Tony y vamos a ver, ahora creo que se activa el protocolo de la FIFA de investigar, pero si ha sucedido, pues se toman las medidas y apoyamos a Antonio porque es algo inaceptable, que sí, tanto todos los estamentos de fútbol pues no hay tolerancia con eso y si sucede pues que tomen las medidas, pero eso nos ha dicho Antonio y le creemos. Bueno. Así que bueno, pues esto es lo que habéis visto, pero es que lo que no se vio, o bueno, sí se vio, fue que con DAZN, Xabi Alonso dijo lo que os he comentado, el error de Asensio marca el partido, el planteamiento y todo lo que habíamos preparado tras esa roja. Es mejor que te metan un gol a jugar todo el partido con uno menos, tenemos definitivamente que hablar con él, así que bueno, pues como veis se viene una reunión en mi opinión táctica, una reunión espero que de consejo, porque si es una reunión de castigo, mucho cuidado, ayer os lo dije, vale, un castigado que va a ser Asensio probablemente el siguiente partido, yo personalmente creo que estará Rüdiger en el 11, más luego el sentenciado que es Rodrigo, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque ahora sí que se viene lo que sé que estáis deseando ver, que es ni más ni menos
¿Quién es ese centrocampista que, bueno, pues que de alguna manera Florentino le tiene preparado a Xabi Alonso? A ver, lo primero que hay que decir es que el otro día, dentro de la directiva, parece que hay como, bueno, pues una variedad de opiniones, ¿no? Acerca de si el Real Madrid debe fichar, no debe fichar, pero sí que es cierto también, por otra parte, que el Real Madrid también lo que ha fichado todavía no está toda la fuerza, ¿vale?, que tenemos en nuestro equipo. Están por llegar algunos jugadores y obviamente el que probablemente más está por llegar con más necesidad es uno que ya os estáis imaginando absolutamente todos. Ya sabéis a qué me refiero, si no lo vamos a escuchar. Así que lo escuchamos. Sí, es no fichar, no hacer ningún refuerzo en el centro del campo más. Que con Mastantuono está... Vale, pero escuchad los detalles de por qué el Real Madrid entiende que no debe de momento fichar. A mí personalmente me llegó otra cosa, ¿vale? Y es que si en el partido de anoche la cosa seguía floja, el Real Madrid probablemente iría a fichar. Lo que ocurre es que ayer, bueno, pues se vio otro Real Madrid, también es verdad que jugamos con 10, quizá no se vio todo lo que se debería de ver, pero de momento parece que el Madrid va mejorando. Por cierto, papelón de Hausen, ¿vale? Filtrando pases que uno ya no sabe si es central o es efectivamente el nuevo Toni Kroos. Completo todo. No son tajantes, porque de lo que pasa en el Mundial de Clubes les puede hacer replantearse esa idea, pero ahora mismo la idea que tienen en el club, a mí me cuentan que es que el centro del campo, con lo que hay, y me dicen, y hay mucho, Xabi Alonso tiene que tirar. O sea, no son tajantes, pero la idea, la predisposición del Madrid es a no fichar un centrocampista más. Bueno, ellos te dicen, vamos a fichar al... No, claro, es que además me pasó eso en la conversación. Digo, entonces no fichéis a nadie. Y me dicen, no, perdona, vamos a traer al centrocampista más prometedor del fútbol mundial. Así definió alguien que manda mucho en el Madrid a Mastantuono. Ahí está. Luego uno puede estar de acuerdo o no con que Mastantuono juega mejor de extremo, juega mejor de enganche o lo que sea, pero lo cierto es que, por ejemplo, ayer, y lo han comentado antes, el señor Güler le ponen mucho más atrás y ahí es cuando el equipo empieza a cambiar. O sea, Güler y Mastantuono son jugadores que para mí no solo son complementarios, sino que pueden funcionar en roles completamente distintos y opuestos, a pesar de que sean jugadores con características más o menos similares. Y lo estáis viendo, si es que al final son jugadores tan versátiles, tan talentosos, que los puedes reinventar de alguna forma en lo que te beneficia a ti para ese nuevo esquema. Y yo personalmente creo que al final la llegada de Mastantuono va a ser un antes y un después, porque si ayer visteis cosas, o estos días hemos visto cosas, por ejemplo, de Güler, que es un crack, todo ese tipo de Güler, de Gonzalo, de Fede Valverde volviendo otra vez, de Hausen, esperaos que todavía tiene que llegar Mastantuono, que se va a unir a ese grupo de jóvenes que para mí tienen un talento y una habilidad sensacional y que lógicamente le pueden poner la guinda a este equipo. Vamos a ver cómo reaccionan lógicamente los veteranos, más allá de que perdamos a Bellingham, pero Vinicius, por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar? Ayer parece que se venía achispando un poquito más, pero todavía le queda, obviamente, para ver cómo se asocia con esta nueva hornada de jugadores que vienen a hacer historia en el Real Madrid, y ojalá que sea así y no nos equivoquemos demasiado, pero desde luego la pinta es muy buena. Así que sí, efectivamente, si por ejemplo viéramos otro escandaloso partido malo en el centro del campo como con el Al Hilal, probablemente cambiarían de idea, pero también es verdad que tienen que ver a Mastantuono, y además esto junto con que el 9 de momento se ha paralizado cualquier tipo de búsqueda, que ya os lo venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, que de momento Gonzalo sigue siendo el 9, yo creo que queda todo más o menos claro. Claro, tienen fe, no llegan para Y me dicen que Xabi Alonso, que puso en la primera reunión el nombre de Zubimendi, el perfil de Zubimendi, lo estuvieron valorando y de esa reunión se salió con la decisión tomada y consensuada entre todos de que no iban a intentar ese fichaje. Y en el Madrid le siguen teniendo muchísima fe al nivel y a la capacidad que pueden dar Camavinga, Tchouaméni, sobre todo, Fede Valverde. Vamos a ver, ese es otro nombre y otra incógnita que está por ver, ¿vale? Porque Tchouaméni, bueno, lo vamos viendo, pero Camavinga de momento hay que esperar, ¿vale? Que esté al 100%, y bueno, pues vamos a ver qué papel y qué rol tiene en este Real Madrid, que para mí está complicado, o sea, está realmente complicado, porque ya con Güler, con Mastantuono, con Fede Valverde volviendo a su prime, con Bellingham cuando esté recuperado, lógicamente creo, con Tchouaméni, no lo sé, ¿eh?
A ver qué pasa con Güler, en qué posición juega, que eso es una decisión que tomará Xabi Alonso, la posición de Bellingham y recalcan que Huijsen va a tener un papel muy, muy importante en la salida de balón del... Esto es antes del partido y ya visteis la salida de balón y ya estáis viendo la salida de balón que está teniendo Hausen. ¿Qué debate, por cierto? Que hoy tenemos a Maroto. Vale, hoy voy a traer a Maroto, esta semana voy a traer también a Javi Rubiano y también voy a tener a Tomás González Martín. Os lo digo porque van a ir saliendo vídeos con ellos, pero Maroto, por ejemplo, va a estar esta tarde y lógicamente nos lo vamos a pasar muy bien porque estamos hablando y vamos a hablar de la salida de balón del Real Madrid que le puede ahorrar precisamente otro centrocampista. Del Real Madrid. O sea que con su fichaje el Madrid gana soluciones para eso. No va a jugar Huijsen de medio centro, pero le va a ayudar al equipo a eso. ¿Qué razonamiento le hizo al Madrid a Xabi Alonso cuando Xavi le pide Zubimendi y el Madrid le dice que no? Que tiene lo que te estoy diciendo, que tienen jugadores de sobra y... Bueno, esto ya es repetitivo y la idea ha quedado clara. En un principio el Real Madrid confía totalmente en que Güler sea uno de los que más va a participar, sea en la posición que sea. Confían en la salida de balón de Hausen, que está claro que es una maravilla y lógicamente lo que puede aportar Mastantuono, que para mí es simplemente dinamita. O sea, realmente Mastantuono va a venir y yo creo que se va a unir y va a entrar con tan buen pie como están entrando tantos jugadores en el Real Madrid, como por ejemplo Gonzalo ha entrado, como por ejemplo Hausen, el propio Trent. O sea, que mucho cuidado. Y ahora sí vamos a terminar ya este vídeo con la que se van a funar al FC Barcelona, que es la UEFA, y va a ser esta semana. Esta semana interesante va a estar por Nico Williams, por la funada de la UEFA al Barça y porque se va Medina Cantalejo. Escuchamos. No lo puedo entender. No tenemos fair play. Tenemos un límite salarial ardiendo para quemarse. Tenemos deudas contraídas desde hace años que hay que devolver. Tenemos que pagar las nóminas en el mes de junio y parte de la ficha. Tenemos que pagar deuda con clubs por fichar a determinados jugadores que todavía están pendientes. El campo todavía no es efectivo. Dicen que en septiembre estará, pero los entendidos no lo tienen tan claro. Algunos comienzan a pensar en la posibilidad de comenzar en Montjuic otra vez, sin tener que perjudicar la deuda real del propio club. Por eso les repito y les digo y les vuelvo a insistir que el Barcelona necesita un nuevo presidente y una nueva junta directiva. Si sale otra vez Laporta, será un problema a medio y largo plazo para el FC Barcelona. Y el Barcelona no se puede volver a equivocar en temas económicos. Estamos ahora mismo con la espada de Damocles. La UEFA nos va a sancionar por un error, por una repetición de un error. Os va a sancionar y no con todo lo que debería, no con toda la fuerza que debería, porque os debería funar, bueno, no a ti, sino al Barcelona. Calzárselo sin piedad, porque es que han repetido. 60 millones de euros era la multa que les podían imponer y consiguió que Ceferín se bajara los pantalones, ¿eh? Recordémoslo, que esto es increíble. Que el Barça tuvo que pagar hace un año. Pasan cosas que no tienen sentido. En fin, cosas que lógicamente solo le pueden pasar al Barcelona, pues porque es el Barcelona. Si no, a otros se lo habían destrozado y funado, pero hace mucho tiempo. Bueno, vamos con la lista de descartes porque ayer quedaron claros varias cosas, como por ejemplo los jugadores con los que Xavi va a contar, pero definitivamente con los que no y con los que pueden ir preparando desde luego maletas, porque en definitiva Xavi muy probablemente ayer mandó determinados mensajes que queda claro. A ver, por ejemplo, el hecho de que Lucas Vázquez se vaya a marchar ya no convierte o no hace que el jugador no sea un descarte en sí mismo porque se va, ¿vale? Pero es cierto que, por ejemplo, ayer no le cambió, el otro día salió, pero está claro que si ayer no le cambió es porque ya él entiende que hay una época completamente finalizada. Pero el caso más palmario, bueno, había también una duda con Ceballos, ¿vale?
Asensio es un descarte. A ver, Asensio lógicamente ha tenido 2 errores puntuales. Dependiendo de lo que lógicamente vaya haciendo en los entrenamientos y de los partidos, muy probablemente Xavi tome una decisión, pero yo creo que el último partido lo va a jugar Rüdiger, ¿eh? No, bueno, de hecho lo va a jugar Rüdiger, perdón, por el castigo que lógicamente no le permite la UEFA de la roja, pero aunque pudiera jugar, muy probablemente será Rüdiger de titular, incluso aunque, como digo, estuviera disponible, porque estos 2 errores se los va a hacer pagar. Pero lógicamente lo que ayer vimos todos, o al que ayer no vimos ninguno, fue de hecho a Rodrigo, porque ese es el descarte número 1 de Xavi. Y con Rodrigo hay historia, precisamente porque el jugador está diciendo, uy, qué bien estoy, qué alegría, que no sé qué, qué tal y cual, pero Xavi le ha visto el farol y Xavi sabe perfectamente que Rodrigo está jugando a 2 bandas y que ahora sí que va a llegar el momento de la verdad. Ayer Rodrigo ni calentó porque sabe perfectamente que no cuenta para este cuerpo técnico, porque su pasado le precede y el hecho de que se borrara con Ancelotti los últimos partidos le va a pesar toda la vida. Y lógicamente, si ahora el Arsenal tiene intenciones de ficharlo, más vale que sea él el que se rebaje el sueldo a que al final se quede sin ningún equipo en el que jugar, porque ahora mismo Xavi no cuenta con él, o por lo menos vamos a decir que tiene a muchos jugadores por delante de él a los que prefiere. Y esto, ayer decíais muchos, no, pero es que a Vinicius le ha sacado, ya, pero es que Vinicius tiene un aviso a navegantes, que es precisamente la suplencia de Rodrigo, porque si el siguiente es él, desde luego lo va a dejar en el banquillo. Y luego está el tema de Ceballos, que veremos a ver si efectivamente sale adelante o no. Ayer jugó, es cierto, pero lo del tema de Ceballos, en definitiva, bueno, pues tampoco terminó. Yo creo que fue más por necesidad que otra cosa, pero lo de Ceballos yo creo, no termina de convencerle y probablemente también esté entre los descartes, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero desde luego Florentino ya sabe que hay nombres que no van a tener futuro en este Real Madrid. Desde luego el de Rodrigo está por encima de cualquier otro. Obviamente hay jugadores que al final se quedarán sin jugar, por ejemplo Endrick podría ser otro de ellos, precisamente porque lo que está haciendo Gonzalo es canela fina, o sea, muy probablemente no le va a dejar tampoco, o no lo va a poner en el banquillo para perder un jugador con tanto talento. Endrick, por el contrario, no es tanto ese tipo de delantero, así que probablemente sea otro. Así que bueno, pues Florentino ya sabe lo que hay y probablemente vaya a intentar dar salida de la mejor manera posible, especialmente a Rodrigo, porque ahí se puede ganar mucha pasta.